Muy bien, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase o la lección de repaso que las autoridades nos han sugerido. Las indicaciones de las autoridades desde la Rectoría en sus resoluciones y la Vicerrectoría de Docencia nos indica lo siguiente con respecto al primer semestre del 2020. Las dos primeras semanas en esta nueva modalidad se usarán como lecciones de repaso y ajuste de la metodología, iniciándose el semestre en la semana 4. Es decir, vean qué interesantes, avanzamos 4 o 5 semanas al futuro, pero nos devolvimos y estamos en la 4. La nueva materia solamente se deberá empezar a verse en la semana del 11 y pruebas o evaluaciones se permite después del 18. Si ustedes recuerdan dónde habíamos quedado en el tiempo, habíamos terminado la materia como para poder hacer el primer examen esta semana, cosa que les indiqué no va a ocurrir. Como les acabo de leer, no va a ocurrir. O sea que el primer examen ocurriría hasta de hoy en 15, en la semana del 18. Por evaluaciones se entiende exámenes, quizzes, tareas y cualquier otra actividad que conlleve a una nota. En este sentido no se puede asignar tareas ni hacer quizzes hasta después de iniciar la semana del 18 de mayo. En este momento voy a abrir mi cámara para que, por si gustan verme, ¿verdad? Es opcional, pero lo voy a abrir porque en todas las clases que he grabado mi imagen se visualiza. Espero que estén bien. Gracias por acompañarme, muchachos. Voy a poner aquí un fondo para que no se vea ahí el fondo de mi cama. Ahí estoy. Bien. Tengo más consideraciones, muchachos. Así que, por favor, aguánteme y manténgase conmigo. Como les decía, estas dos lecciones son lecciones de repaso. Y como eso es lo que me indica la Vicerrectoría de Docencia, entonces eso es lo que vamos a hacer durante esta lección y la próxima. Nuevamente les recuerdo que esta lección está siendo grabada y podrían acceder a esta sesión a través de 3 diferentes posibilidades. La pueden ver después de que terminemos y cerremos esta lección, la verán en el chat de esta reunión que fue programada. Se las voy a subir a mi canal de YouTube. El canal de YouTube es Joe Garro 31, Joe Garro 31, pero esto ya se los había dejado en el chat del muro. Si gustan pueden ingresar, es un espacio libre y entonces pueden ver la clase. Va a hacer referencia a semana 4. Esta, como les decía, es semana 4. Nos acompaña Kevin, Valeria, Joy, Julián, Pablo, Luis, M, Saúl, Marco, Jason, y si no mencioné a alguien, me lo puede indicar. Muchachos, vamos ahora a conversar sobre la evaluación. La evaluación se mantiene. Si recuerden, la evaluación eran 3 exámenes parciales, quizzes y tareas. Los exámenes se los voy a asignar de forma asíncrona, es decir, yo les voy a indicar que tienen el examen en un lugar del TEC digital para que ustedes lo descarguen, revisen el enunciado y empiecen a generar la solución. A continuación, esa solución me la van a convertir a PDF, no en imágenes, en PDF, pero las indicaciones estarán en el enunciado y luego la depositan en la sección de entregas correspondiente a esa evaluación. Será asíncrona, o sea, tendrán suficiente tiempo. Yo les voy a hacer suficiente tiempo para que hagan ese examen. O sea, para mí no tiene sentido que tengamos una sesión como esta y ustedes con su examen, ahí cada uno de ustedes, y yo aquí con la cámara, no sé, viéndolos o no viéndolos, ¿verdad? Eso no, para mí eso no tiene sentido. Al menos este laboratorio, o la forma en que yo hago los exámenes para el laboratorio, no me sirve según esa metodología que les acabo de mencionar. Ya ustedes están grandes, están en un momento de su programa de estudios donde están suficientemente filtrados y deberían saber de que en la vida, cuando salgan a la calle y cuando estén graduados, pues
no van a tener a alguien cuidándolos. Las tareas también serán asincrónicas, yo se las voy a asignar. Normalmente las tareas son algunas preguntas o que me generen alguna investigación sencilla, bibliográfica, o que me hagan algún ejercicio y que me la depositen en la sección de entregas correspondiente a esa tarea. Y los quizzes también serán asincrónicos. Sin embargo, los quizzes sí voy a utilizar las herramientas del GAP del TEC Digital. Es decir, yo voy a hacer una serie de preguntas, un cuestionario, falso o verdadero, preguntas de selección múltiple o única, y en un cierto lapso de tiempo suficientemente grande, ¿de acuerdo? No es que van a tener 30 minutos y tienen que entrar a tal hora, y si no entraron por alguna razón y ya entraron después de ese tiempo, no van a poder hacer la prueba. No, van a tener suficiente tiempo para hacer el quiz. Eso sí, las preguntas serán visualizadas por cada uno de ustedes de forma aleatoria. Es decir, la pregunta 1 que eventualmente vea Kevin Salas sea la pregunta 4 de Joy. Entonces, ¿verdad? Yo creo que ustedes saben por qué voy a hacer eso. O sea, por qué no van a estar en el mismo orden para todos. Es decir, que si se van a copiar, al menos que les cueste un poquito, ¿de acuerdo? Pero recuerden, ustedes están grandes y debemos aprovechar el tiempo, porque lo que ustedes vean aquí, o sea, me refiero en este curso y probablemente en los siguientes, serán las bases conceptuales para lo que ustedes lleguen a hacer el resto de su vida profesional, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que creo que les había dicho que necesitan 4 cosas para ser exitosos en la vida profesional y en su vida personal: honestidad, receptividad, buena voluntad y sólidas bases conceptuales. Nuevamente, yo estoy aquí, muchachos, ustedes están aquí, yo estoy aquí, muchachos, para hacer que esto funcione. Por favor, les pido que me ayuden a que esto funcione. Yo no quiero que me cierren el curso. Es que si yo demuestro que no puedo avanzar porque yo no tengo las cualidades ni las capacidades para transmitirles y darles estos espacios para el curso, tengo que cerrar yo no. La vicerrectora de docencia me cierra el curso. y yo quiero creer que soy capaz. Yo quiero ser capaz de poder generar el espacio de discusión y de avance para ustedes y para mí. Pero también necesito de su ayuda. Necesito que me colaboren. Tampoco es que va a ser una alcahuetería. Ustedes para mí ni yo para ustedes, ¿de acuerdo? No será fácil, pero va a ser sencillo. Entonces, ninguno se va a quedar, les decía, o les digo, ninguno se va a quedar, pero acompáñenme, hagan lo que yo les sugiero que hagan. Vamos a ocuparnos y no preocuparnos, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando, vamos a hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, y vamos, ¿de acuerdo? Y en el andar vamos a ir mejorando. Les recuerdo, estas 2 semanas es justamente para acoplarnos, para familiarizarnos con toda esta nueva situación, modalidad o como quieran llamarles. También los insto a la paciencia, a la tolerancia, no solamente conmigo, sino con el resto de sus profesores de la escuela y de toda la universidad. Esto es nuevo para muchos. Recuerden o sepan que etimológicamente universidad significa aceptación de la diversidad. O sea, hay que aceptar, ustedes tienen que aceptar que yo soy diferente a otro profe, y yo tengo que tener claro y aceptar que Luis es diferente a Emer, y así sucesivamente. Tengo que ser tolerante y respetuoso. Habrán profesores que les va a tomar más tiempo acoplarse, poder comunicarse con ustedes, porque las personas tenemos calidades, cualidades, destrezas, habilidades muy diferentes entre nosotros. Entonces, por eso les hacía esa aclaración, esa lectura, ese mensaje inicial, que seamos tolerantes, respetuosos. Si ustedes creen en Dios o en quien crean, yo creo que ese poder superior quiere que nosotros seamos mejores. Yo no voy a hablar de religión porque no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que yo quiero estar tranquilo. Y quiero que ustedes estén tranquilos, pero vayamos haciendo las cosas paso a paso.
La evaluación entonces se mantiene en las proporciones que fueron conocidas al principio, 70-30. 70 exámenes, 30 quizzes y tareas. Quizzes y tareas debe ser ya un porcentaje que es de ustedes. Ya hemos hecho algunas cosas al principio, ya hay evaluaciones ahí. Así que ese 30 debe convertirse más bien como un apoyo para ustedes, ya es de ustedes. Entonces hagan lo que yo les sugiero, pero cuando digo sugerir es hacerlo. Nada más que yo digo, trato de decirlo bonito, sugeridamente, háganlo, pero sugeridamente es hacerlo. El cronograma se mantiene en el orden que íbamos, excepto que estamos regresando, ¿verdad? Y regresando al pasado y vamos a hacer estas dos, la semana 4 y la 5 serán de repaso. O sea que en la semana 6 tendremos examen. Yo he estado en estas semanas preparándoles cosas para que la experiencia síncrona en el aula, dentro o en el TEC, se sustituya a esto. Así que cuando yo en su momento paraba de hablar para escribir cosas en la pizarra, pues ahora lo tendrás disponible aquí en su pantalla. En este momento creo que mi imagen se ve en un recuadro grande. Ahorita voy a hacer algunas aclaraciones con respecto o repasos de lo que hicimos antes. Entonces, en la pantalla yo me voy a hacer pequeñito y se va a visualizar un poco más grande lo que les comparto en la pantalla. Entonces, les recomiendo mantenerse en una postura cómoda, no estar acostados. Yo no los estoy viendo, yo no sé qué están haciendo, pero ojalá que estén sentados, porque sería muy feo que ustedes en esta actividad, en este espacio académico que tenemos ahora, ustedes me vean de ahí acostado en la cama y dándole la clase, o que me vean sin camiseta. Entonces les sugiero que se hagan como si estuvieran en clases, que estén cómodos. Si están en pantaloneta, perfecto. Ustedes no ven lo que yo tengo abajo. Al rato yo tengo aquí el blazer, pero puede estar en pantaloneta. No es así, pero al menos trato de verme acorde a la situación, por consideración y respeto a ustedes. No les pido que abran la cámara. Si ustedes quieren abrirla, la abren y los saludo cada uno ahí, cada vez que quieren visualizarse. Les sugiero entonces una postura cómoda, que estén sentados, que estén en una posición en L, sentados en una silla, ojalá en un sillón, algo cómodo. Por favor, muchachos, les sugiero que se estén hidratando constantemente, ¿de acuerdo? Que estén tomando agua, porque el hecho, no solamente es importante hidratarse, sino que el hecho de tomar la botella y hacer este toque, los desprende eventualmente. Ya voy a hacer yo, con permiso, los desprende eventualmente la monotonía. Muchachos que estén receptivos, y receptivos no es solamente que me estén escuchando. ¿Me están captando, muchachos? ¿Alguien puede sentir? Ok, acá rato les voy a preguntar porque he tenido problemas de conexión. Entonces el proveedor de internet ha venido varias veces. Entonces, si eventualmente me quedo ahí congelado, téngame paciencia porque entonces tendría que migrar a utilizar mis datos del celular. Les decía que estén receptivos porque receptivo no es solamente escuchar, es recibir. Sepan, muchachos, que una mente cerrada no entrarán ideas nuevas. Entonces estén dispuestos a recibir información. Se les sugiere hacer notas. Se les sugiere hacer notas así como si estuvieran en clase. Yo sé que van a tener la clase grabada, pero muchachos, dependiendo de la lección, al rato van a tener que revisitar esta lección que pueda durar, no sé, 2 horas. Y a algunos les puede dar perecilla volver a verme, a escucharme y verme por 2 horas, ¿de acuerdo? Otra vez diciendo los conceptos. Entonces es sugerido, escuchen la palabra, es sugerido que tomen notas. Ojalá que estén en un lugar adecuado, que no estén muy cerca de la calle. Si no están utilizando su celular para recibir esta información, ojalá renuncien a su celular y lo dejen por ahí lejos. Si tienen el televisor cerca, muchachos, apáguenlo. Tener el celular cerca y ustedes saben lo que pasa y yo no lo estoy viendo. Al rato ustedes van a estar queriendo ver Instagram, Facebook, YouTube, etc.
Acompáñenme, muchachos, en este rato. También el SEDA, que es el Centro de Desarrollo, Centro de Desarrollo Académico, nos sugiere que demos clases, que demos sesiones de 40 minutos. Y en este momento, muchachos, desde que empezamos, creo que llevamos 28 minutos, en el momento en que empecé a grabar, 28 minutos. Llevo 38 desde el momento en que abrí la sesión, pero creo que llevamos 28 minutos. O sea que en 12 minutos les voy a sugerir que hagamos una pausa. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar, yo voy a cerrar mi micrófono, voy a cerrar la cámara y ustedes estiran, van al baño, toman agua, conversan con alguien, se desprenden, salen al patio, ven al cielo, lo que sea, pero hacemos un descanso y retomamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 2 secciones. Esta primera sección, que llevamos ya 29 minutos, era para instrucciones, para reflexión, para motivación, y la siguiente parte es para hacer repaso. ¿De qué vamos a hacer repaso? Vamos a hacer repaso de las primeras 5 semanas, de lo que estuvimos viendo en el laboratorio. Va a ser como de bla, bla, bla. O sea, yo voy a estar conversando con ustedes, o ustedes escuchándome, para que recuerden lo que estuvimos haciendo. Los invito y sugiero a que repasen sus notas de clase, sus cálculos, porque en el examen pues ya tendrán que estar al tanto y al día de lo que estuvimos haciendo. Muy bien. Muchachos, ¿tienen alguna duda a este momento? A este momento tenemos 30 minutos, o sea, en 10 minutos me voy a callar, pero si alguno quiere decir algo, si este puede ser un momento, muchachos, de quéjese aquí, de expiarse, de catarsis. Entonces les doy un espacio, unos minutitos si quieren decir algo. No sé, cómo se sienten, si se sienten bien, cómo les ha ido con la experiencia en el resto de las clases. Lo que digan, bueno, está estando grabado, así que traten de no, de ser respetuosos, pero si tienen la necesidad de decir algo, pueden hacerlo. ¿Alguien quiere decir algo? Y si no, vuelvo a preguntar después de terminada la sesión, apago, grabo, y si no quieren que quede grabado, entonces paro la grabación, y si quieren decir algo de cómo se han sentido, lo pueden hacer. Vamos a comenzar, muchachos, acompáñenme, sigamos. En este momento, muchachos, voy a compartir una pantalla. Nada más quiero recordarles que en el TEC Digital ya tenemos documentos, varios documentos. Tenemos el documento que se llamaba clase 1 y 2, pero era del curso de mecánica de fluidos, pero habíamos utilizado esa clase para hacer un repaso de lo que eran las propiedades de los fluidos. Entonces los invito a que revisiten esa presentación. También tenemos otro documento que se llamaba el Sistema Internacional de Unidades. Entonces los invito nuevamente a repasar el Sistema Internacional de Unidades. Yo no voy a revisitar el Sistema Internacional de Unidades, pero sí voy a hacer alguna referencia respecto del documento en PowerPoint PPT, clase 1 y 2, propiedades de los fluidos. Eso es lo que a continuación voy a compartir en la pantalla para conversarles, ahí, para ir conversando y resumir sobre las propiedades de los fluidos. Y a continuación, y también les recuerdo que tenemos la guía de laboratorio de mecánica de fluidos. Esos son los 3 documentos fundamentales que hemos estado utilizando. Voy entonces en este momento a compartir mi pantalla para hablar sobre aquello que estábamos conversando sobre lo que eran las propiedades de los fluidos. ¿Okay? Sí, adelante. Profe, Luis, no. El TEC Digital subió un montón de videos y cosas así. ¿Eso es para que uno los vea así espontáneamente o usted nos indica que hay que estarlos viendo o cómo funciona? Es que yo ya vi algunos, pero... Gracias. ¿Quién me habló? Perdón. Marco. Marco, gracias. Sí, pueden verlos, muchachos, pueden verlos, pero yo los voy a dirigir en algún momento para que vean
tal video, ¿de acuerdo? Ah, ok. Yo ya me puse curioso, intenso, como quieran decirles, y le empecé a subir un montón de cosas, ustedes y a otros grupos, porque en su momento vamos a necesitar hacer referencia, especialmente cuando veamos los temas nuevos sobre medicina. Creo que los videos nuevos, o los videos que subí, o los enlaces que subí es sobre métodos para medir flujo, sobre el Ajá. orificio equilibrado, sobre el venturi, etc. Yo también, como les digo, muchachos, en estas semanas he estado viendo qué hago para que esto funcione, ¿de acuerdo? Entonces, pues, digamos que les pido, muchachos, que también lo que yo les sugiera lo hagan, ¿verdad? Que vean ciertos videos. Aquí vamos a ver algunas cositas, ¿de acuerdo? Hoy ya vamos a ver unos videos dentro de la presentación para relajarnos, otra vez, para, para hacer que esto fluya, ¿de acuerdo? Para que estén cómodos. Ok. Muy bien, sí, gracias. Les voy a compartir mi pantalla, muchachos. Un segundo, por favor. Ok, ahí tenemos... Me pueden, muchachos, yo no tengo la experiencia visual que ustedes tienen en este momento. Me pueden confirmar que tienen una diapositiva que se llama ¿qué es un fluido? ¿Me lo pueden confirmar? Correcto. Correcto, profe. Sí, correcto, Todo profe. bien. Muy bien, muy bien. No voy a hacer completamente toda la pantalla, no la voy a abrir porque creo que si la abro no la van a abrir, digo, no la van a ver. Creo que en este momento yo estoy presentando la diapositiva a pantalla completa, pero yo no sé si ustedes la ven a pantalla completa. A pantalla completa. ¿La ven en pantalla completa? O No, sea, profe, se ve como centrado, pero no completo, sino como un recuadro, vamos, de tamaño mediano. sí, claro, y el resto de las diapositivas se ven en la parte izquierda, ¿verdad? Sí, 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 ven, por eso, muchachos, yo necesito que ustedes sean mis ojos y mis oídos, entonces por eso les pregunto, pero muchas gracias. Vamos a ver, alguien me escribió algo. Vamos a ver quién está escribiendo. Hay una opción para ponerlo en pantalla completa. ¿Perdón? Hay una opción para ponerlo en pantalla completa. Sí, claro, claro, claro que sí. Hay una opción que dice presentación de diapositivas, así como cuando ustedes presentan pero es que cuando lo hago, no, o sea, yo la estoy viendo en pantalla completa, pero no ustedes, ¿ven? Entonces, No pasa para nosotros. Nosotros podemos ponerlo en pantalla completa. ustedes pueden. Sí, en más acciones. Bueno, ven, es que, como les digo, yo no tengo la experiencia visual que ustedes tienen, pero no importa, sigamos ahí con la que yo estoy. Si ustedes quieren, pueden, igual, cuando voy a cargar videos, ahí lo van a ver. Vamos a ver, vamos repasando, muchachos. Y vean, para no hacer esto aburrido, muchachos, nos quedan 4 minutos en este primer bloque, así que vamos rompiendo el hielo. Voy a hacer preguntas directas, ¿de acuerdo? Preguntas directas a cada uno de ustedes para ir rompiendo el hielo. Si no saben, no recuerdan, está bien. No se angustien cuando les haga una pregunta a uno de ustedes y no puedan responder, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen, profe, no sé, y está bien. ¿Le pregunto a otro o yo le respondo? Yo lo respondo. Le voy a preguntar a Jason. Jason, ¿vos recordás, nos podrías decir qué es un fluido? Recuerden, ya esto habíamos hablado en la primera lección, pero ¿qué es un fluido? Recordemos. Jason, ayúdame. Profe, un fluido puede ser, bueno, gaseoso o líquido. Y también no se oponen, tienen poca oposición al flujo cortante. Entonces, cuando se le aplica una fuerza, tiene poca oposición al flujo cortante. Y sí, eso es lo que recuerdo, y que puede ser un líquido o un gas. Ok, ven, resulta ser de que puede cerrar su micrófono, gracias. Y recuerden, muchachos, cada vez que participen, cerrar su micrófono para que no meter mucho ruido, pero gracias, Jason. Sí, Jason se acerca a la definición de lo que es un fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma por la aplicación de un esfuerzo cortante. Un fluido únicamente se le pueden aplicar esfuerzos cortantes. Se le pueden aplicar fuerzas normales, pero los esfuerzos normales no provocan movimiento. Y únicamente empezamos a reconocer a un fluido cuando él se deforma o mueve. Entonces, un fluido es una sustancia que se forma por la aplicación de un esfuerzo cortante, sin importar qué tan pequeño sea este. Está fácil, ¿verdad?
Cuando vemos una imagen como esta, creo que me pueden confirmar si ahora tienen una diapositiva que dice la fresa en leche. ¿Sí la ven? Sí, profe. Muy bien. Yo ahora, profe. muy bien, creo que a continuación voy a poner un videíto. Voy a ponerles un videíto de una fresa cayendo en leche. Y ustedes, quiero que me tengan paciencia, porque muchachos, cuando vemos ese video, no es que quiero que ustedes se abstraigan y entren en éxtasis al ver la fresa cayendo en la leche, pero lo que quiero, pero también quiero que se abstraiga un poquitito pensando qué fenómenos físicos están ocurriendo cuando la fresa está cayendo. Si ustedes, espero que puedan ver el video conforme va avanzando. ¿Me pueden confirmar si la fresa está cayendo? Sí, profe. Sí. Muy bien, Sí, profe. vean qué bonito, muy gracias, muchas gracias. Pueden ver entonces, la fresa cayó. Entonces podríamos decir, bueno muchachos, ¿qué fenómenos están ocurriendo ahí? ¿Qué fenómenos están ocurriendo ahí? Bueno, pues la fresa, ¿por qué cae la fresa? Hay un video de un premio Nobel de física que se llama, de apellido Feynman, Richard Feynman, ganó el premio Nobel de física, y cuando a él le hacen preguntas de ese tipo, él dice, cae porque sí, él decía. Ahora, el por qué cae o la respuesta que uno puede dar tiene que estar dentro de un marco de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, uno puede dar muchas razones por las cuales la fresa cayó. ¿Por qué cayó? Bueno, cayó eventualmente porque podemos empezar a ir hurgando más y más y más en detalle. Cayó porque la fuerza gravitacional, ¿verdad? Porque el campo gravitacional de la Tierra lo empezó a traer hacia el centro de la Tierra. Parece que es muy evidente. Pero una vez de que empieza a romper la capa superficial, algo sucede y se empiezan a generar ondas mecánicas. Yo veo otro fenómeno físico que son ondas mecánicas. Podemos ver, bueno, cayó en la leche. ¿Cómo yo sé que eso es leche? ¿Verdad? ¿Por qué eso es leche? Bueno, porque se lo estoy diciendo de antemano, pero también me pueden argumentar, no, es que eso no es leche, eso es, no sé, es agua con colorante. Bueno, se generan ondas mecánicas y si ven, se generaron gotas. ¿Y por qué se generaron gotas? ¿Por qué las gotas no eran prismáticas? ¿Por qué porque no tenían una forma cúbica? Porque sabemos que el ordenamiento de las moléculas hace que se atraigan unas respecto a las otras, generando toda una estructura normal, más o menos ordenada. Y eso le llamamos tensión superficial. Y ya estoy mencionando una propiedad de los fluidos, que es la tensión superficial. Vemos ondas mecánicas, uno puede decir, bueno, y la forma en que vean, se van ordenando, se van generando esas olas, hace referencia a lo que les decía que se llaman ondas mecánicas. Cuando vemos este nuevo video que se llama La Gota de Agua, vemos que va la gotita cayendo, y tenemos más o menos el mismo fenómeno. Hay ondas mecánicas, hay tensión superficial, tenemos el fenómeno gravitacional, porque un fluido fluye. ¿Por qué fluyó el fluido? ¿Por qué un fluido fluye? Kevin, ¿podrías decirme por qué un fluido fluye? O sea, podría decir que motivó al fluido a fluir, pero es que él no es un ente vivo, ¿verdad? Pero ¿por qué el fluido fluyó? Kevin. Porque se aplicó una fuerza. Claro, porque aplicamos una fuerza. Y si no aplicamos una fuerza, ¿por qué fluyó? ¿Por qué esa gota fluyó si yo no empujé la gota? Tal vez por la cohesión de las moléculas. Bueno, yo no estoy registrando el inicio del fenómeno, del movimiento, pero por el mismo campo gravitacional o su propio peso. Es que recuerden, muchachos, voy a parar, que ayer me hicieron una conferencia. Sí, por su propio peso, por el campo gravitacional. Puedes apagar tu micrófono. Voy a parar la pantalla. Creo que se paró, ¿verdad? Sí, se detuvo. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya no. Ya no aparece. Ya no, muy bien. Disculpe que les pregunte, pero necesito estar claro. Creo que ahora me veo en pantalla grande, ¿verdad? Entonces resulta ser de que, si ven, muchachos, tengo aquí un vasito y aquí esto tiene un agujero, ¿verdad? Y por ahí estoy eventualmente bebiendo agua. Si yo vuelco esto, empieza a fluir el agua por ese agujero.
Entonces yo les digo, ¿por qué fluyó? ¿Por qué salió el agua por ese huequito? Bueno, salió porque eventualmente, muchachos, su propio peso hace que se genere diferencias digamos que microscópicas, o diferencias de presión que hacen que empiece a fluir por este agujero. Así como cuando vamos a hablar del viscosímetro Seibel, ¿verdad? Que empezaba a gotear cuando quitamos el taponcito y empezó a gotear. Entonces el fluido fluye porque aplicamos, efectivamente, porque generamos un gran... Por eso dejé de presentar, porque ayer me hicieron la sugerencia que estaba presentando algo y yo me veo en chiquitito, ¿verdad? Creo que ahora me veo muy grande. Recuerden que entre dos puntos o dos zonas en particular, un fluido fluye porque existe una diferencia de presiones o un gradiente de presiones. Si ese gradiente de presiones, ¿verdad?, llega a ser cero, el fluido no fluye, tenemos una condición hidrostática. Muy bien, voy a volver a presentar. Creo que no cerré. Disculpen un segundo, aquí estoy. Ok, voy a regresar a la clase, donde estábamos hace un momento. Un segundito, por favor. No, creo que cometí un error. No importa. Vamos a hacer en este momento la pausa. Creo que ya llevamos 44 minutos. Entonces, muchachos, les sugiero que hagamos una pausa y vuelvan a mí en unos 10 minutos. Entonces, gracias por estar aquí, muchachos, y acompáñenme en esta siguiente parte. Esto no va a durar muchísimo, muchachos. Nos quedan unos 50 minutos más de clase para hacer un repasito de lo que estábamos viendo en estas últimas 2 semanas. Tengan paciencia y ya casi regresamos. Nos vemos.
análisis.
Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por mantenerse aquí. En la pantalla compartida vemos algo que le llamo la burbuja al reventar. El fenómeno que eventualmente pues, yo puedo ver que es predominante en el por qué la burbuja es burbuja se llama tensión superficial. Si vemos en la imagen de la izquierda, veríamos que la burbuja está cayendo. Cae por su propio peso, evidentemente porque tiene masa, pero la burbuja es burbuja porque la tensión superficial mantiene las moléculas suficientemente cercas entre ellas para generar una cierta estructura. Al tocar el alfiler que está en el fondo de la imagen, la burbuja se revienta. En la imagen de la derecha también tenemos una burbuja, pero lo que me llama la atención es quién es más rápido, la bala que va a destruir a la burbuja o la velocidad de destrucción de la burbuja en sí. Es interesante. ¿Quién es más rápido? ¿La burbuja en sí cuando se está destruyendo o la bala? Apreciemos un momento esa imagen. ¿Ya están conmigo, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Vean ustedes, ven qué interesante esto. ¿Quién es más rápido? ¿Quién gana? ¿La bala o la misma tasa destructiva de la burbuja? Observen. ¿Qué me dirían? Saúl, ¿quién ganó? Saúl, ¿quién ganó? ¿La bala o la tasa de destrucción de la propia burbuja? ¿Quién? Si no lo viste, va de nuevo. Va de nuevo, ahí va. Yo creo que la tasa de destrucción de la burbuja. Claro que sí, exactamente. Marginalmente ganó la propia burbuja al destruirse que la bala. Bueno, entonces lo que quiero que reflexionemos es que qué fenómeno físico, qué propiedad del fluido se ve digamos, predominante en esos videos, la tensión superficial. También en el siguiente video, muchachos, creo que conversábamos sobre esa propela. Se llama propela o hélice. ¿Por qué? Porque el fluido entra y sale en la dirección del axis, del eje. Entonces el dispositivo que gira se llama propela. Y eso que vemos ahí en esa imagen y video que viene a continuación no es aire. No es aire. Es evaporación. Porque recordemos, muchachos, que el fluido puede hervir básicamente por varias razones, pero puede hervir porque agregamos calor, porque pusimos al agregar energía, lo que hicimos fue poner en mayor movimiento molecular los elementos, la sustancia. Y al vibrar más las moléculas, una forma de medir esa velocidad o esa vibración se llama temperatura, porque recuerden, escuchen bien lo que voy a decir, no tienen que, si gustan toman nota, pero la temperatura, recuerden que es las 2/3 partes de la constante universal de Boltzmann por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado promedio de las moléculas. O sea, que entre más se muevan las moléculas, mayor grado de temperatura, o sea, habrá un mayor registro de temperatura. La temperatura es una forma de medir
el movimiento de las moléculas. La única posibilidad en que las moléculas dejen de moverse es cuando la temperatura alcanza, ¿qué valor? ¿Qué valor? Luis, ¿podrías decirme? ¿Está con nosotros Luis? Aquí se prueba. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. O sea, ¿a qué temperatura las moléculas no se mueven? En el cero absoluto. Exactamente. Gracias. Y el cero absoluto es lo que llamamos 0 Kelvin. O sea, que si tengo agua a 20 grados Celsius, o tengo agua a 0 grados Celsius, o tengo agua a 100 grados Celsius, o a menos 100, las moléculas todavía se están moviendo. Solamente habrá cese movimiento molecular si entonces alcanzamos el 0 Kelvin. Entonces les decía, con respecto a ese video de la propuesta que todavía no lo he puesto a correr, decíamos que el fluido puede fluir, pero el fluido puede evaporarse si ocurren dos cosas: o agregamos energía hasta lograr que la presión de vapor, escuchen esto, hasta lograr que la presión de vapor iguale o supere la presión atmosférica. En el momento que la presión de vapor iguala o supera a la presión atmosférica por agregación de energía, entonces lograríamos que el agua hierva. Pero no solamente agregando calor, como normalmente lo hacemos a la hora de poner agua en el disco en la cocina para hacernos un café o hacer sopa mondongo, ¿verdad? Eventualmente podemos lograr que el agua evapore a temperatura ambiente o temperaturas diferentes a la temperatura de saturación si nosotros disminuimos la presión local del fluido. Ahí disculpen si están escuchando el ruido, pero tengo un fiestón aquí en mi familia. Y ahorita los voy a ir a callar. Muy bien, observen la imagen. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo en este video. As the propeller accelerates the passing fluid. When the same state of flow is seen in slow motion, the tip vortex is found to... Si pueden ver ahora, ¿escucharon el audio, muchachos, del video? ¿O solo yo lo escuché? No sé si ustedes tuvieron acceso al audio. Sí, profe. Sí, se escuchó. Bueno, ahí casi no se escucha lo que dice el narrador del video, pero obsérvese, pueden confirmarme si están viendo mi mouse moverse dentro de la imagen. Sí se puede ver. Sí, profe. Mouse. Muy Sí, bien. profe. Observen que ahí donde estoy moviendo es el axis o el eje, pero si me alejo hacia perpendicular al axis, entre mayor sea la distancia, sabemos que debido a esa distancia por la velocidad angular, la velocidad tangencial se incrementa, ¿verdad que sí? Eso es un concepto básico o ya conocido al menos. Y resulta ser, muchachos, de que un fluido, entre más se acelere, su presión local disminuye. Eso es lo que llamamos el efecto Venturi, pero después volvemos a repasar eso. Es decir, que aquí en esta parte, en la parte extrema, muchachos, en la parte más radialmente hacia afuera del axis, la velocidad es muy alta, provocando que la presión local caiga. Si la presión cae por debajo de la presión de vapor a la temperatura de propelaje, lo que tenemos entonces es, en este punto tenemos evaporación. Entonces lo que estamos viendo es un fenómeno evaporativo. Eso no es malo. El problema es que un poquito, conforme el fluido se vaya alejando hacia la derecha, la presión local del fluido se incrementa. Y al incrementarse, lo que sucede es una implosión de la cavidad de esa burbuja de vapor de agua. Y si ahí cerca de esa implosión está una superficie sólida, una superficie metálica, como la misma propela, entonces lo que empieza a ocurrir es lo que llamamos cavitación. Es un fenómeno nocivo que genera desgaste en las propelas de los barcos, en las hélices de los jet ski, en los rodetes de una bomba centrífuga y en la carcasa, en la parte interna de la carcasa de una bomba centrífuga. El tema de cavitación es un tema interesante que será reiterativo, al menos en los cursos del área de termofluidos, o en los que estén conmigo. Esta fuente es bellísima, muchachos. Es una fuente que estaba en Puebla. No sé si pueden ver la imagen, muchachos, pero en el fondo hay un señor con unos globitos ahí. Miren qué interesante. Cuando yo vi a ese señor con los globitos, recordé mi infancia cuando estaba
cuando veía el Chavo, ¿verdad? Y no sé si vieron, si ven el Chavo, no sé si ustedes lo ven el Chavo, pero si ven el episodio del Chavo, cuando el Chavo agarra el puño de globos y se lo lleva, ¿verdad? Lo sustenta, la masa de helio se lo lleva. Yo recordaba, esa era una pila de globos gigantesco, ese montón de globos, y los chiquitos se acercaban, al menos cuando yo era niño, eso era muy popular. Uno iba ahí al Parque Los Ángeles o al Parque de las Ruinas y está el señor con los globos. Eso ustedes no lo ven en Costa Rica, pero yo sí, mi niña sí lo vi. Y lo vi en México, ¿verdad? Entonces se acerca un niño donde el vendedor de globos y le decía, señor, yo quiero Olaf, ¿verdad? Y el señor, muy habilidoso, ¿verdad? Entre esa gran masa de no sé cuántos globos, tenía como 100 globos ahí. El señor ya hacía, jalaba y sacaba el globito de Olaf o de Elsa o de lo que sea. Es muy pintoresco la ciudad de Puebla, por si cuando sean ricos, famosos y poderosos y ya puedan darse el gusto de viajar después de que pasen todas estas situaciones. Puebla es un lugar bellísimo, muy pintoresco, el centro histórico. Las fuentes de Puebla, hay fuentes por todo lado y esta fuente es muy, muy, muy bella. Bueno, esto es en nuestro país, es ahí en Avenida Escazú, pero las fuentes ahí son chiquititas, pero son muy llamativas porque tienen esa forma, parece como lava. Esto vuelve a ser en la Ciudad de México y ese es en el castillo de Chapultepec también. Eso es un lugar bellísimo. Si ven el fondo del castillo, el fondo donde están esos vitrales, alrededor está toda la Ciudad de México. Es el castillo de Chapultepec y esa fuente también es muy, muy linda. Esta fuente es extraordinariamente bella y está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Yo nunca he visto una fuente así y yo cada vez que veo una fuente le tomo fotos y video. Si tienen la oportunidad nuevamente de ir a México cuando puedan, visitan el Museo de Antropología. A mí me tomó horas y horas y nunca terminé de verlo, ese museo, pero es una fuente realmente bella. Vela. Las olas al romper, el fluido fluye. Bien, muchachos, empezamos sobre las propiedades de los fluidos, pero las propiedades de los fluidos que nosotros vamos a conocer o que normalmente estudiamos en el curso de mecánica de fluidos y laboratorio de mecánica de fluidos, no toma en cuenta la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad, pero no la que estudiamos, no son de las que estudiamos en estos dos cursos. La viscosidad es la propiedad de un fluido que causa que éste se oponga a fricción o resistencia al movimiento. Y recuerden que teníamos dos conceptos de viscosidad. El primero se llamaba viscosidad dinámica, y la viscosidad dinámica es la posición de un fluido a fluir por la aplicación de un esfuerzo cortante. Tiene unidades en el Sistema Internacional de Pascal por segundo, y se miden con un instrumento llamado viscómetro. La viscosidad dinámica no fue medida en el laboratorio, porque no tenemos viscómetros. Lo que tenemos en el laboratorio, y ustedes y yo utilizamos, fue un viscosímetro. El viscosímetro me permite medir otra propiedad física que se llama la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la propiedad de un fluido que se opone a fluir por la aplicación de su propio peso o por la aplicación de un campo gravitacional. La viscosidad dinámica
tiene unidades en el sistema internacional de Pascal por segundo. Mientras que la viscosidad cinemática tiene unidades en el sistema internacional de metro cuadrado por segundo. Es una unidad extraordinariamente pequeña. Si recuerdan, les decía que la viscosidad cinemática del agua a 20 grados Celsius es de 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Es muy pequeñita esa unidad. Entonces les decía que para eso nos introducían en la literatura, a pesar de que no es del sistema internacional, nos introducen a la unidad de un sistema, a una unidad del sistema inglés que se llama el centi-Stokes. Es más fácil decir un centi-Stoke que 1 por 10 a la menos 6 centi-Stoke. O sea, la diferencia entre uno y otro son 1.000.000 de veces. Va de nuevo. La viscosidad del agua en metro cuadrado por segundo a 20 grados Celsius es 1,02 por 10 a la menos 6. Pero en centi-Stoke es solo 1,02. Recuerden que es en el laboratorio, el centi, especialmente cuando estuvimos tratando de estimar el índice de viscosidad, cosa que después haremos referencia. La viscosidad cambia en los líquidos con la temperatura. Y cuando digo cambia, disminuye. Al ver este video, puedo pensar varias cosas. Si es el mismo fluido, o sea, si esa cosa roja es el mismo fluido, lo que puedo pensar es que el fluido que está más a la derecha está a una mayor temperatura. Podría pensar eso. O podrían ser 4 fluidos diferentes, líquidos, a la misma temperatura, con propiedades físico-térmicas diferentes. Pero si fuese el mismo fluido, lo que puedo pensar es que el que está más a la derecha tiene una temperatura mayor. Los fluidos líquidos, conforme se incrementa la temperatura, lo que ocurre es que su viscosidad disminuye. No así en los gases. En los gases, conforme se incrementa la temperatura, su viscosidad aumenta ligeramente. Y eso, muchachos, ahorita que estoy mencionando esto, me permite recordarles y sugerirles lo siguiente. Por favor, les sugiero visitar la base de datos, las bases de datos suscritas a la biblioteca. Ahí podrán encontrar, en la base de datos podrán encontrar literatura o e-books, libros tipo o e-books, como quieran decirles, de acceso gratis. Por ejemplo, si ustedes ingresan a Access Engineering, que es una base de datos que está dentro de la biblioteca, por favor, traten de ser curiosos y busquen. Vean, les voy a dar varias opciones. 1, ingresar a las bases de datos suscritas a la biblioteca. O sea, entran a la biblioteca del TEC y en la parte de bases de datos suscritas, hay varias. Una de ellas se llama Access Engineering. En Access Engineering encontrarán todo el catálogo de libros de la McGraw-Hill. Si no tienen el libro de mecánica de fluidos, por ejemplo, pues entonces ahí lo podrán encontrar y lo podrán tener en versión ebook. También pueden ingresar también tenemos otro catálogo que se llama el Alpha Omega Cloud. Alpha Omega Cloud. Ahí encuentran más libros también en versión I. Y próximamente, muchachos, les voy a dejar un PDF con acceso a libros gratis del catálogo de Springer. Y ahí encontrarán libros de todo tipo, ¿de acuerdo? Entre ellos busquen los de mecánica de fluidos. Y les voy a dejar ya una asignación. Es una asignación no evaluada, pero es una sugerencia porque la próxima semana les voy a preguntar algo aquí en vivo. ¿Por qué un fluido líquido, conforme se incrementa su temperatura, su viscosidad disminuye? Y no así en los gases. Les sugiero hacer nota, muchachos, de esto que estoy preguntándoles. ¿Por qué en un fluido líquido, conforme incrementamos la temperatura, la viscosidad desciende? Más sin embargo, en un gas, conforme incrementamos la temperatura, la viscosidad incrementa. Ven ustedes.
Si no tienen libros físicos, ahí donde están, pues entonces pueden echar mano de lo que les acabo de sugerir. Entrar a las bases de datos suscritas a la biblioteca y también, muchachos, en el PDF que les voy a enviar, vean ustedes, en tiempo de pandemia, muchachos, nos dan muchas posibilidades. Les voy a enviar un PDF y ustedes nada más le dan clic a los libros. Son como 21 páginas de textos, de nombres de libros. Ustedes buscan uno que diga mecánica de fluidos, dinámica de fluidos, alguno que sea conveniente para este tipo de cursos, y buscan y se empoderan para responder a estas dos preguntas que les hago. La temperatura, dice, la temperatura afecta la viscosidad en los líquidos. Vean ustedes en esta imagen, en este video. Bueno, lo primero que quiero que tuviesen claro es que esa temperatura está en Fahrenheit, no en Celsius. Pero igual, conforme se incrementa la temperatura, lo que decimos es que la viscosidad desciende. La viscosidad a veces la asociamos con el grosor de la película de fluido, pero eso del grosor es como muy técnico, ¿de acuerdo? Y nosotros en la academia no hablamos de eso de grosor, ¿de acuerdo? Entonces recuerden responder a esas dos preguntas. ¿Por qué en un líquido si incrementamos la temperatura? Pero el por qué. ¿Por qué? Conforme incrementamos la temperatura, la viscosidad desciende. Y en los líquidos se incrementa. La viscosidad cinemática se mide con viscosímetros. Y nosotros conocimos uno de ellos, dos que se ven en la imagen. Conocimos el que estaba en el lado izquierdo, que se llama el viscosímetro Seibold. Recuerden el procedimiento, lo que hacíamos era medir la viscosidad a 40 y a 100 grados Celsius. Si yo les pregunto, y hago una pregunta directa a alguno de ustedes, ¿por qué la prueba ASTM con el viscosímetro Seibold, que es el que estamos viendo con el fondo azul, que está a la izquierda, por qué la prueba se hace a 40 y a 100 grados Celsius? Pablo, ¿podría responderme? ¿Estás con nosotros, Pablo? Sí, profe. De ahí era por norma, nada más no. Recuerden, muchachos, esa es la mejor respuesta que les quita de encima cualquier preguntón, en este caso yo, porque eso es lo que dice la norma. Vean, cuando estén en turbo y cuando estén en vapor conmigo, con cualquier otro profesor, y alguien les pregunta algo así, les dice, profesor, porque eso es lo que dice la norma, y ya se quitaron de encima. Esa es la mejor respuesta técnica y académica. Pero hay una respuesta ulterior, o sea, si empezamos a hurgar un poquito más hacia adentro, ¿verdad? ¿Por qué 40 y por qué 100? ¿Por qué no le hicieron a 30 y a 230? Sería lo siguiente que tenemos que cuestionarnos. No quedarnos con lo que dice la norma, sino, pero ¿por qué la norma dijo 40 y 100? Eso le voy a hacer referencia más adelante, pero les voy a adelantar por qué a 100. Les sugiero hacer nota, por aquello la pregunta del quiz o el examen. Bueno, a 100 porque recuerden que la norma SAE, en su norma SAE J300, él clasifica los grados de viscosidad a 100 grados Celsius. Creo que me estoy quedando congelado. Ya. A 100 clasifica sus grados de viscosidad a 100 grados Celsius porque SAE argumenta que la temperatura promedio del aceite en todo el automóvil en promedio es 100 grados Celsius. Entonces ahí va la mitad de la respuesta. ¿Por qué 40 y 100? Bueno, ¿por qué 100? Falta la de 40. Sigan viniendo y les cuento por qué.
La imagen de la derecha lo que muestra básicamente es el mismo, es algo similar a los viscosímetros Sable, nada más que es un baño María. Recuerden que el viscosímetro lo que tenemos es un baño María donde la muestra se le está subiendo la temperatura a 40 y 100. Y en el caso, muchachos, espero que vean mi mouse moviendo el cursor, lo que hacemos es verter la muestra dentro de este capilar y lo que hacemos es alimentando con una fuente de vacío, con una succión por aquí, muchachos, hacemos que el aceite se mueva sobre el capilar y pase de esta burbujita hasta llegue acá, más o menos. Otra vez, lo que hacemos es meter aceite, pero debido a que aquí ponemos en la parte superior una fuente de vacío, el aceite subirá y llegará aquí. Y cuando llega por aquí, algún momento ahí, quitamos, suprimimos la fuente de vacío y lo que va a ocurrir es que el aceite va a fluir y por su propio peso empezará a bajar el nivel y bajar el nivel y bajar el nivel. Y cuando empieza a llegar aquí donde está esta rayita, empezamos a cronometrar, como hicimos más o menos en el laboratorio. Medimos tiempo y medimos el tiempo que le toma pasar al aceite de esta marca a esta marca. Y ese tiempo, a través de un modelo respecto de la norma STM, de esa prueba con ese viscosímetro de tipo capilar, lo convertimos a centistokes, a 40 y 100. ¿Está claro? No tenemos este equipo en Mante, pero lo tenemos en construcción. En construcción ellos tienen de los dos. Con el viscosímetro Seibold, recuérdense que hicimos la prueba para medir el tiempo que le toma a la muestra caer por su propio peso a una temperatura 40 o 100 y completar un volumen en la copita esta, ¿verdad? En esta probetita de 60 mililitros. Ese tiempo se llama tiempo en segundos Seibold universal y a través de algún modelo convertimos eso en centistokes a 40 y a 100. Y así lo hicimos según ese modelo. Si yo tomo esto, muchachos, recuerden lo que está en la guía de laboratorio. Si yo tomo eso, muchachos, eso que estoy ahí, y lo borro, y tomo esto, y lo borro, en realidad, muchachos, ya este resultado queda en centistokes, porque recuerden que la diferencia entre centistokes y metro cuadrado por segundo es de 1.000.000 de veces. Así es como está en la guía de laboratorio, está sin el 10 a la 6. O sea, así como está expreso en esa imagen, me da el resultado en metro cuadrado por segundo. Pero si le quito el 10 a la menos 6, ya me quedan centistokes. Con esa información, pues puedo tabular. Si tengo segundos Seibold universales y dependiendo si la prueba duró más o menos de 100 segundos, pues entonces utilizo un modelo u otro y concluyo. Puedo convertir estos segundos Seibold universal en centistokes. Y vean el avance y lo tengo a continuación. Vean aquí, lo voy a convertir en centistokes porque no tiene el 10 a la menos 6 en la derecha. Y ahí tengo el resultado en centistokes. La densidad. La densidad. La densidad, muchachos, y voy a volverme para hacer una pregunta directa. ¿Qué es densidad? Emer, ¿podrías decirme qué es densidad? ¿Qué recuerdas que es densidad? Es como, no sé, cantidad de masa entre volumen. Sí, está bien. La respuesta ahí, la respuesta es muy académica, pero está bien, está bien. El asunto es que, ¿qué pasaría si yo te pregunto qué es densidad, pero yo no soy ingeniero, no soy físico, no tengo un bagaje en física y en ingeniería? Y esa respuesta que me diste me dejó igual, y no entendí. El esfuerzo es tratar de reinterpretar el concepto de densidad de una forma que mis sentidos me permiten entender ese concepto. Yo les decía en clases que la densidad es el grado de empaquetamiento de una masa en un volumen dado. La densidad también disminuye en los líquidos conforme se incrementa. Voy a dejar de presentar un momentito. Para utilizar mis manos. Creo que ahora estoy en grande. Me veo en grande. Entonces recuerden que si mis puños es la masa y conforme voy calentando
las fuerzas intermoleculares van haciéndose cada vez más pequeñas, entonces mis puños se alejan, porque esas fuerzas se hacen más débiles, y mis puños entonces se alejan, y al alejarse, pues ocupan un volumen mayor, entonces la relación masa entre volumen disminuye. En los líquidos y en los gases, la densidad disminuye conforme vamos elevando la temperatura. Es el grado de empaquetamiento de una masa en un volumen dado. Disculpen un segundo para volver a abrir la imagen. Habíamos quedado en el concepto de densidad. Cuando estábamos hablando de esto, muchachos, de densidad, disculpen para ver. Voy a volver a presentar. Habíamos quedado ahí. El concepto de densidad es muy conveniente para cuando estemos hablando de fluidos gaseosos o de aire comprimido a posterior en otro curso. Repasen estos conceptos. Aquí podemos ver lo que es el concepto de densidad. Densidad, vean, en este caso parece que es agua lo que está en el beaker, pero en el otro lado lo que tenemos es glicerina. Parece que es el mismo fluido, pero no lo es. La densidad relativa. Recuerden el concepto de densidad relativa. La densidad relativa es cuántas veces un fluido es más o menos denso respecto de un fluido muy popular, como el agua. Ese es el agua, el popular. Si yo digo que tengo una densidad relativa de 1, el fluido en prueba era agua. Era agua. Pero si el fluido en prueba que está aquí adentro le mido la densidad relativa y es de 1,2, pues ese fluido no es agua con sal. Y si lo que tengo en ese beaker de prueba es un fluido cuya densidad relativa mide 0,86, ese fluido es un aceite. ¿Podrían recordarme, muchachos, cuál es el instrumento que utilizamos para medir densidad relativa? Valeria, ¿habrás arreglado tu problema de audio? ¿Podrías decirme? Sí. Para medir la densidad relativa. relativa. ¿Qué instrumento utilizamos? Ay, en ese momento no me acuerdo. Está bien. Se llama densímetro. Sí. El densímetro no mide densidad, mide densidad relativa. Me dice cuántas veces ese fluido que estoy testeando mide más o menos respecto del agua. Recuerden que era ese tubito largo, ¿verdad? Que pusimos a sumergir en aquella probeta. Densímetro. Muy bien. El peso específico. El peso específico, pues es muy similar, muchachos, a la densidad, porque la diferencia entre peso específico y densidad es la aceleración de la gravedad, porque como pueden ver, el peso específico es el producto. Aquí me faltó algo, aquí, muchachos. Esto es gamma. Ya, voy a corregirlo. Esa G dice G igual a ρ por G. Disculpen un segundito. Voy a símbolo. Vean cómo va a cambiar. El peso específico se representa con la letra y símbolo. Con la letra gamma. Ahí viene. Símbolo. ¿Ve? Ahí está. Gamma es la densidad por la aceleración de la gravedad. O también es el peso por unidad de volumen. Peso por unidad de volumen. O sea que el mismo comportamiento que tenga la densidad en los líquidos, en los gases, lo tendrá el peso específico. El peso específico de una sustancia es la relación que existe entre el peso de una sustancia y el volumen del líquido o sustancia que ocupa. Variación de las propiedades de un fluido con la temperatura y la presión. Y de esto creo que habíamos hecho un quiz, ¿verdad? Que les había puesto a completar este cuadrito, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto de forma cualitativa, ¿verdad? No por qué. Creo que en la clase sí les dije por qué, pero por eso les estoy invitando a que repasen visitando literatura
y se empoderen. Obsérvense que en los líquidos, conforme se incrementa la temperatura, la viscosidad disminuye, pero en los gases se incrementa. Lo interesante es que me digan por qué. Observen, no sé, por ejemplo, un aceite SAE 10, conforme se incrementa la temperatura, desciende. Pero los gases, como el dióxido de carbono, conforme se incrementa la temperatura, su viscosidad se incrementa ligeramente, pero se incrementa. ¿Por qué? Los vuelvo a invitar a que me respondan, que se empoderen. Habíamos completado esta tabla, ¿se acuerdan? Habíamos completado esa tabla. Creo que no los puedo, pero vemos aquí, muchachos, que la viscosidad absoluta en los gases, conforme se incrementa la temperatura, crece pero poquito. Estoy en la primera línea. Ven qué interesante, si se incrementa la presión, y entiéndase la presión como la presión circundante por encima del recipiente donde estamos haciendo esa prueba, recuerden que la viscosidad absoluta es la posición de un fluido bajo la aplicación de un esfuerzo cortante, nada más, un esfuerzo cortante, o sea, un empuje que genera cizallamiento de las capas. O sea, que la presión externa, la presión normal, no puede afectar este fenómeno que va hacia acá, cizallando las capas superficiales. Creo que como me veo chiquitito, no se me están viendo. Bueno, voy a dejar de compartir para que me vean en grande. Porque ya me ven en grande. Sí. Entonces, nuevamente. Un fluido fluirá si aplicamos un esfuerzo cortante que va a empezar a cizallar las capas que yacen en los fluidos como una carta sobre otra carta en un mazo de naipes. Las fuerzas normales sobre ese mazo de naipes no afectan el movimiento. Lo que afecta el movimiento o deformación de las capas son las fuerzas cizallantes en esta dirección. Entonces, si en un gas incrementamos esta fuerza, esta de aquí, la viscosidad absoluta no se ve afectada. Voy de nuevo a pasarles la imagen. Voy a compartir de nuevo. Vamos por aquí. Ahí estamos, de nuevo. Ahí estamos. Obsérvese que en los líquidos, conforme incrementamos la temperatura, decíamos, la viscosidad desciende. Y ven que desciende más que lo que se incrementa en los gases, como vimos en ese grafiquito con líneas rosadas. Y con el mismo argumento, se incrementa la presión normal al fluido, a la capa superficial, la viscosidad no cambia. La densidad en gases, si incrementamos la temperatura, su densidad disminuye. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué disminuye? Pues básicamente, muchachos, porque recuerden que lo que estamos haciendo es disminuir las fuerzas intermoleculares, esas fuerzas como de resorte que mantienen unidas a las moléculas. Al disminuir esas fuerzas, ellas entonces fluirían más fácilmente. Pero en los gases, la densidad, a la hora de comprimir un líquido, la densidad tiene que incrementar. En los líquidos, la densidad disminuye al calentar. Pero como los líquidos son incompresibles, su índice volumétrico no cambia, entonces esa propiedad llamada densidad en los líquidos, si incrementamos la presión, no cambia. La viscosidad cinemática. Por definición, viscosidad cinemática es la división de la viscosidad absoluta entre la densidad. Por tanto, algo que crece, muchachos, estoy aquí, vean la pantalla, esto que crece chiquitito, muy poquito, entre algo que disminuye un montón, eso genera un incremento bastante grande. Vamos, ahora, algo que permanece constante entre algo que disminuye mucho, implica algo que no cambia, disculpe, entre algo que crece mucho, genera algo que disminuye. Esto parece no ser aparente, pero algo que disminuye, entre algo que disminuye, que se mantenga también disminuyendo, eso es porque se ha demostrado que así experimentalmente esto ocurre, que disminuye.
pero algo que permanece invariable. Entre algo que permanece invariable, pues el resultado de esa otra variable es que no cambia. Y el peso específico les advertía que es el mismo fenómeno que experimenta la densidad. Entonces lo que hacemos es copiar y pegar la línea de la densidad, la pegamos en el peso específico, porque en las cercanías de la Tierra la aceleración del campo gravitacional es el mismo, ¿de acuerdo? Este fenómeno no ocurriría si estuviéramos en otro planeta. Eso estuvimos viendo en un momento y creo que fue un cuisecillo. Recuerden, muchachos, esta es la ecuación fundamental de esfuerzo cortante de Newton. Todas aquellas sustancias que se comporten bajo este esquema se llaman fluidos newtonianos, ¿verdad? Todos aquellos que no se comporten bajo ese esquema se llaman fluidos no newtonianos. Y decíamos que fluidos newtonianos son los fluidos, pues gracias a Dios, los más comunes o los más populares, como el agua, el aceite, la leche, los siropes, resinas. Pero aquellos que no cumplen con esa tendencia se llaman fluidos no newtonianos. Y les había mostrado ejemplos de lo que era un fluido no newtoniano y les había mostrado este video. Tomémonos unos minutitos para repasar este video, muy simpático, ya ustedes lo conocen. Hi. Hey, check it out. It's just cornstarch and water. They make up a non-Newtonian fluid, which is liquid, but solid under the percussive action of the speaker. That's what makes it get all funky. Yeah, okay. Listen, I need to talk to Sheldon. En otras condiciones, en las condiciones como más, pueden ser muy simpáticas, pero más robustas, lo que puede ocurrir con esta sustancia, que es agua con almidón, lo que ocurre es que nosotros podemos hacer que esta sustancia se comporte como un sólido cuando sometemos a altos esfuerzos cortantes, porque la molécula de almidón es tan grande que oculta a la del agua, y la del agua es la que permite hacer ese tipo de fluidez. Así que si nosotros impactamos fuerte la superficie, lo que va a ocurrir es que la molécula de almidón es la que queda predominante, provocando que se comporte como un sólido. Pero si interactuamos lentamente con la sustancia, vamos a lograr que la molécula de almidón se desplace y la que quede disponible sea la del agua. Y eso es lo que ocurría en este video. Dentro de los fluidos no newtonianos, porque recuerden que los newtonianos son aquellos que por la aplicación de un esfuerzo cortante lo más pequeño posible, él se va a deformar, que serían esas líneas que vemos de color verde, el fluido newtoniano, que tenemos fluidos dilatantes, toxitrópicos, fluidos de Reiner-Filipov, tenemos los pseudoplásticos, los reopéticos y los fluidos de Bingham. El fluido de Bingham es el que rápidamente les puedo dar un ejemplo, porque son fluidos que para poder que fluyan, vean que parecen newtonianos, lo que pasa es que no empiezan en cero, sino que empiezan en un valor residual de esfuerzo cortante, que son fluidos que tenemos que aplicarle un esfuerzo cortante muy grande para que fluya, como la pasta de dientes, como el ketchup, no la salsa de tomate, sino el ketchup, esa salsa espesa de Heinz, por ejemplo, esa son fluidos de Bingham. Y ahí podemos seguir mencionándoles de fluidos no newtonianos y los invito a que vuelvan a repasar estas clases. Los viscómetros, vean, estos son viscómetros, esos nosotros no tenemos en el laboratorio, pero esos son los que me permiten medir viscosidad dinámica. Esos no son viscosímetros, son
viscómetros. ¿Ok? Muy bien, voy a parar por aquí, muchachos, de esta presentación para que ustedes luego la revisiten, y voy a hacer más bien referencia a la guía de laboratorio. Creo que en este momento ya pueden ver la guía de laboratorio. Y vamos a empezar en los últimos minutitos, muchachos, ya casi vamos a terminar. Así que les pido un poquitito de paciencia. En el primer laboratorio tenía que ver con la viscosidad cinemática. A ver, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue medir la viscosidad de una muestra A y una muestra B. Y yo les digo, muchachos, demuestren que la muestra A y B eran fluidos, aceitosos, automotrices. O demuestren lo contrario. Recuerden de la información que ustedes me pasaron, ¿verdad? Que esos informes, los informes que, bueno, no los informes, sino la toma de datos que ustedes hicieron. Recuerden haber cumplido con los requerimientos de la práctica. Yo les di, recuerden, dos cuartos de aceites, uno A y uno B, y yo quería que me demostraran si era uno un aceite monogrado y otro multigrado, si era posible. Luego les empecé a contar lo que era un aceite multigrado y monogrado, haciendo referencia a la norma SAE J300. Vean los objetivos. Calcular la densidad de una muestra de aceite a temperatura ambiente. Eso lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos a través de dos aproximaciones. Uno a través de la definición de masa entre volumen y otro a través del densímetro. Y creo que fueron bastante aproximados. Determinar experimentalmente la viscosidad cinemática de muestras seleccionadas de aceite mediante el viscosímetro Sable a 40 y a 100. Una vez hecho eso, necesitábamos obtener el valor del índice de viscosidad. Y definir el índice de viscosidad es muy importante en aceites automotrices y en aceites industriales. El índice de viscosidad es un valor que me permite a mí decir, primero, si el aceite era monogrado o multigrado, porque un aceite monogrado experimentaría un índice de viscosidad menor a 100 o hasta 95, y por encima de esos valores definitivamente era multigrado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno monogrado y uno multigrado? Bueno, que los multigrados tienen aditivos. Se dice que alrededor de un 70% del cuarto de aceite es la base del aceite, y esa base del aceite puede ser sintética, y el resto, el 30%, son aditivos. Se le agregan aditivos de detergentes, dispersantes, aditivos para extrema presión, para soportar las cargas a la hora de estar operando dentro de la maquinaria. Los aceites multigrado tienen la particularidad de que mantienen su viscosidad ante grandes cambios en la temperatura. Y fue cuando les comentaba de por qué los aceites multigrados que se introducen con dos números como el SAE 20W50, 10W30, 5W10, esas dobles letras y dobles números y letras hacían referencia a que en el pasado, hace mucho tiempo, hace muchos años, el aceite para verano tenía que cambiarse para cuando llegaba el invierno. Ya hay aceites de manufactura sintéticas que se han generado en laboratorios de las petroleras para mantener las propiedades de la viscosidad ante grandes cambios en la temperatura. Los aceites monogrados son débiles para eso. O sea, que con grandes cambios en la temperatura varían mucho su viscosidad, y eso no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque a altísima temperatura el aceite no va a lograr mantener la película de capa entre las superficies de contacto, y el fluido escurre, y por tanto las superficies empezarían a desgastarse de forma relativa. En este laboratorio, entonces lo que hicimos fue, para las dos muestras, medir la viscosidad a 40 y a 100. Como yo quería que eventualmente me demostraran que eran aceites automotrices, y SAE clasifica sus grados de viscosidad a 100 grados Celsius, con los resultados a 100 grados Celsius de estas pruebas, ustedes podían ingresar a la norma SAE J300, que está aquí en la página 5. Si un aceite era multigrado,
si era multigrado o especulábamos o creíamos que era multigrado, necesariamente los resultados de la viscosidad a 100 grados Celsius, porque observen muchachos, estos resultados se hacen a 100 grados Celsius. Si estaba ahí a 100 grados Celsius, el resultado de la viscosidad en estos rangos mínimos y máximos, entonces correspondía a un grado de clasificación multigrado. Y si no era así, era porque era monogrado. Y observábamos, a ver, si estábamos dentro de los rangos entre mínimo y máximo 100, para ver si entonces el aceite, algunas dos muestras, era más bien monogrado. Eso fue lo que hicimos en el primer laboratorio. Finalmente tuvieron que haber respondido a los requerimientos de la práctica. Recuerden que el índice de viscosidad se puede obtener a través de este nomograma o también se puede obtener, si ustedes fueron curiosos y revisaron lo que les dejé en el TEC Digital, hay una herramienta digital, un conversor en línea para que con la información de la viscosidad a 40 en centestocks y a 100 en centestocks puedan, en lugar de utilizar ese nomograma, pueden utilizar una aplicación en línea para determinar el índice de viscosidad. Lo cierto es que si el aceite es menor, tiene un índice de viscosidad inferior a 100, es monogrado. Y si no es así, es multigrado. También les pedí, por favor, que cumplieran con los requerimientos de la práctica, que respondieran a estas preguntas. Si no lo han hecho, no han terminado esa parte, por favor, háganla, porque eso está sujeto a evaluarse. Ok, muchachos, hemos avanzado a el laboratorio 1. En resumen, seguimos con el laboratorio 2, que es la ley de Stokes, pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer ya, porque ya vamos a cerrar. Esto, muchachos, lo vamos a repasar en el laboratorio 2 y el laboratorio 3, que son los últimos que vimos, que es la ley de Stokes y manometría. Y ahí cerramos el Chinamo para estar listos para empezar a hacer el examen que se aplica, les recuerdo, de hoy en 15. Muchachos, les agradezco su atención, que estén aquí conmigo. En este momento voy a parar la grabación, y si a partir de este momento quieren darme alguna sugerencia, quieren decirme algo, lo que ustedes quieran, muchachos, si quieren desahogarse de cualquier situación, pueden hacerlo. Y si quieren hacerme alguna solicitud que pueda elevar primero al área de termofluidos y a continuación a la dirección, con mucho gusto funcionaría como conducto para hacer eso. Voy a parar la grabación en 3, 2, 1.